continuidade ao evento, para apresentar a conferência La Educación Midiática y los Profesionales de la Comunicación, o professor da Universidade de Valladolid, na Espanha, Agustín García Matilha, que já está aqui na mesa com a gente. Agustín é um dos investigadores propulsores da educomunicação na Espanha e atualmente tem participado de grupos de pesquisa na Universidade Carlos III de Madrid, grupo de investigação da televisão pública e na Universidade de Valladolid como investigador principal do grupo audiovisual e hipermídia. Para moderar a apresentação, convidamos a professora Érica Sarvinini Lopes. Érica é professora da Faculdade de Comunicação da UFJF e bacharel em Rádio e TV pela UFMG, mestre e doutor em Artes Visuais e Cinema pela UFMG. Aperfeiçoou-se em roteirização audiovisual. Atualmente é coordenadora do Cineclube Lumière e Companhia e é coordenadora do projeto de extensão em interface com pesquisa Formação do Pensamento Cinematográfico. É professora colaboradora do programa de mestrado em comunicação da UFJF, na linha de Estética, Redes e Linguagens. Bom dia, gente. Então, a gente vai dar início à palestra do professor Agustín, e havendo tempo, por causa das sessões da tarde, a gente não pode se delongar demais, a gente vai abrir para o debate. Tá? Muito obrigado. No hablo portugués, pero he preparado unas líneas en portugués como homenaje también de mis compañeros hispanoparlantes. No quiero deixar de dedicar algunas palabras iniciais en vosa bela lingua. Fui ayudado nesta tarefa por unha joven e brillante pesquisidora, Roberta Marilia Moraes, que faz parte de noso grupo de pesquisa na España, como cual teño o prazer de dirigir súa tesi de doutorado en colaboración como a profesora da Universidade de Valladolid, Susana de Andrés. Gostaría de agradecer en primeiro lugar a todas as organizadoras e organizadores deste congreso pelo amável convite, especialmente a profesora Gabriela Borges. É unha verdadeira honra estar aquí participando na compañía de tantos amigos, amigas e colegas de moitos lugares da Iberoamérica con quen compartillo a paixao pela educomunicación. É a terra de Freire e tamén de Esmar de Oliveira, mas tamén de moitas mulleres pesquisidoras como todas as que estão participando na organización de un congreso tan relevante como este. Diante de tantos ilustres educadores e educomunicadoras, quero reafirmar que a educomunicación ten un papel fundamental neses momentos críticos para nosas sociedades. Nós nunca tivemos tanta experiencia e tantos recursos para por nosos graos de areia para mudar o mundo para mellor. Somos moitos e, como hemos visto e seguiremos ben a lo longo destes días, vamos propor unha grande alianza social en que os profesionais da educación e da comunicación unan esforzos para dar un paso decisivo nesta tarefa. Y ahora ya en castellano. No tengo todo el tiempo que tenía previsto ocupar, pero me parece que la educación de cualquier ponente es adecuarse a las palabras y a las presentaciones de otros compañeros y compañeras. Yo siempre, como profesor, he querido escuchar antes que hablar y, por lo tanto, creo que es coherente el que me adecúe al tiempo que me resta para que podamos hacer también un coloquio final. Bueno, la ponencia que he preparado responde a una exigencia de la organización para hablar de cuál es la respuesta de los profesionales de la educación y de la comunicación, fundamentalmente de los profesionales de la comunicación, ante el campo de la competencia mediática, ¿no? Podemos avanzar. Sabéis que esta investigación es una parte de una investigación coordinada que en este caso fue dirigida por el propio Joan Ferrés, al que se ha hecho referencia a lo largo de este congreso en diferentes ponencias, en diferentes ocasiones, y que también ha tenido la participación del profesor Ignacio Aguadet y de su grupo de investigación en la Universidad de Huelva, y en la Universidad de Valladolid fui yo el investigador principal en la investigación referida a los profesionales de la comunicación. Uno de los problemas que hemos visto a lo largo de todo este congreso es que es muy difícil analizar las variables, los ejes, las dimensiones que hemos visto citadas a lo largo de este congreso. Y por este motivo
una de las cosas que quiero hacer es sobre todo plantear cuáles son las reflexiones de los propios profesionales ante estos temas, ¿no? Aquí tenemos un desglose de lo que fue nuestra investigación, basada fundamentalmente en un método cualitativo, con 120 entrevistas en profundidad a profesionales vinculados con la información, con la ficción y el entretenimiento y con la publicidad. Esos profesionales pertenecían a medios impresos, medios sonoros, medios audiovisuales y nuevos medios, vinculados lógicamente con las redes sociales y con todo lo que es la presencia de Internet, porque no queríamos dejar esa categorización que generalmente se realiza exclusivamente separada por medios de comunicación, y por lo tanto lo que hicimos fue una serie de entrevistas en profundidad en donde tuvimos ocasión de profundizar en la percepción que tenían los profesionales en relación a la importancia mayor o menor de estos medios de comunicación de masas en su relación con la educación en comunicación. Si quieres podemos ir pasando. Entre los perfiles profesionales que entrevistamos, concretamente como entrevistador principal pude realizar unas 60 entrevistas en profundidad de las 120 que se realizaron, aparte de conocer directamente todas esas entrevistas que fueron realizadas por un colectivo de unos 16 investigadores. Como veis, en los perfiles había periodistas de máximo nivel dentro del país, había también profesionales del cine y de la televisión y había también publicitarios con una larga trayectoria. Lo que quisimos fue testar precisamente a partir de una metodología que era el Atlas T. Sabéis que es un método que se basa en 2 niveles de análisis, creado por Moore en 2004. Hay un primer nivel textual de análisis en el que se trabaja con la información bruta y se delimitan los fragmentos textuales para más tarde proceder a la codificación y redactar lo que puede ser un informe sobre los diferentes verbatim, ¿no? Sobre los textos planteados por los investigadores. Por otra parte, después de ese nivel textual hay un nivel conceptual, que es la etapa donde se crean las relaciones entre las diferentes citas, los diferentes códigos y categorías, y se tiene como objetivo relacionar los campos semánticos en donde se puede analizar el discurso de cada uno de los profesionales. Como primer contacto con esa investigación, deciros que desde el punto de vista metodológico teníamos una primera limitación. ¿Cuál era esa limitación? Que los profesionales directamente no entendían el concepto de competencia comunicativa, de competencia mediática, puesto que, como sabéis, en el campo de los medios de comunicación, no solo en España, sino también en países como Brasil, en México, donde existen las grandes multinacionales de la comunicación, los grandes emporios de medios, en Venezuela Cisneros, en Brasil Edo Globo, en España Mediaset y A3 Media y el grupo también estatal, nos encontramos con que los profesionales están sometidos a una competencia terrible para conseguir audiencias, para conseguir públicos. Entonces, el primer contacto con esos profesionales nos decía que ellos interpretaban mejor, por ejemplo, educar en materia de comunicación o educar en la cultura digital o alfabetizar en medios audiovisuales. Conceptos que son mucho más traducibles a lo que podría ser conceptos que anteriormente se han utilizado en el campo de la educomunicación. Sabéis que, por ejemplo, el primer concepto que se utilizó fue educación en materia de comunicación en Europa, con un libro editado por la UNESCO en 1980. A partir de ahí, todos los educomunicadores hemos ido manejando alternativamente esos conceptos que también se identifican con el concepto anglosajón de media literacy, alfabetización en medios. Pero sí es interesante que pensemos, si queremos hacer que los profesionales de la comunicación accedan y se involucren en este campo de la educación mediática y sobre todo sientan como suyo el campo de la educomunicación, es importante manejar un lenguaje común, un lenguaje inteligible para todos.
Dentro de las diferentes dimensiones, volvemos a expresarlas de nuevo aquí: estética, lenguaje, ideología y valores, procesos de interacción con las audiencias, procesos de producción y difusión y tecnología. Nos encontramos con que también estamos utilizando exclusivamente, desde el punto de vista científico, un artículo de 2012 del profesor Joan Ferrés, y que es un artículo que recoge toda una trayectoria anterior que ha sido muy larga a lo largo del tiempo y que comienza en 2006 con un artículo de los cuadernos del CAC, del Círculo de las Artes en Cataluña, y también que han sido actualizadas en artículos de 2007 y en el último definido de 2012. ¿Qué problema tenemos cuando les preguntamos a los profesionales de la comunicación por la importancia de cada una de estas variables, de cada una de estas dimensiones? Pues algo que nos estamos encontrando también en las contradicciones que hay en las diferentes investigaciones. A veces decimos, los jóvenes sí son alfabetizados y son de alguna manera conscientes de la importancia de la estética o del lenguaje. En otras investigaciones decimos no tienen un nivel de alfabetización suficiente. El problema en sí mismo, desde un punto de vista metodológico, que es muy difícil definir lo que es la estética, y sobre todo solo podemos hacer análisis desde un punto de vista normativo, que serían equivalentes a hacer un examen en la universidad, y realmente ese examen no nos ayuda más que desde el punto de vista normativo a saber determinadas habilidades, pero eso no nos dice exactamente si un joven o si un adulto está alfabetizado en una dimensión determinada. La estética se identifica con el buen gusto, pero dentro del desglose de lo que serían aspectos vinculados con la estética, como hemos visto, nos encontramos con grandes dificultades para poder evaluar lo que es una competencia en el campo de la estética o en el campo del lenguaje, en menor medida quizás en ideología y valores, sobre todo porque hay una intersección, una interrelación entre unas dimensiones y otras. No obstante, esto quiere decir que no sea útil la investigación que hemos hecho hasta ahora. Sí es útil, porque como vamos a ver en estos momentos, en la investigación hecha con los profesionales, ya el hecho de que los profesionales tengan que pensar sobre estos conceptos y sobre la necesidad de una alfabetización audiovisual y multimedia es muy importante. Podemos pasar. Uno de los datos que sacamos es que el 60% de los profesionales dicen que la población en general no tiene un mínimo nivel de alfabetización, y solo el 18% comenta que sí, que hay un público suficientemente alfabetizado, porque lo identifica con algo que hemos estado comentando en este congreso, y es que se identifica que los jóvenes ya tienen una facilidad para acceder a la tecnología, y una de las mentalidades de los discursos de los profesionales, que es minoritaria, nos dice que hay profesionales que identifican el que haya espectadores jóvenes y que tengan esas facilidades con que ya estén alfabetizados desde un punto de vista educomunicativo. No es así. Es decir, hemos visto que puede haber habilidades en los jóvenes desde el punto de vista tecnológico, pero eso no significa que sepan decodificar y analizar y hacer una lectura que supere el nivel de alfabetización funcional. Estamos de acuerdo en eso, los profesionales también. Pero lo que es más chocante es que los propios profesionales, puedes pasar, nos digan que en el 40% de los casos sus colegas no tienen suficiente nivel de alfabetización. Es decir, no se han actualizado en la cultura digital y sobre todo están renunciando a hacer una labor crítica dentro de su propia profesión, dentro de sus propias funciones como profesionales. Esto es muy importante porque nos lleva a sensibilizarnos en la necesidad de reactualizar todos los conocimientos de los profesionales. Luego veremos discursos individuales que son interesantes también. Puedes pasar. Estáis viendo aquí la definición de lo que sería la Ley General del Audiovisual, traducida al portugués, de lo que debería ser ese concepto de los derechos que tienen todas las personas
a una comunicación que esté disponible a través de una pluralidad de medios, que sea abierta, que eduque en el pensamiento crítico también y que de alguna manera permita que todo el conjunto de la sociedad se valga desde un punto de vista de servicio público de lo que es la ayuda de los medios de comunicación. Y en ese sentido parece que la letra lo aguanta todo, pero lo que estamos viendo también en este congreso y a lo largo de los años es que esa letra luego no cumple con requisitos básicos de utilización de los medios de comunicación en el servicio público, ¿no? Voy a poner algunos ejemplos vinculados con praxis que se están produciendo en la televisión de nuestro país y que de alguna forma reflejan también lo que se está produciendo en otros países. Muchas veces es coincidente la realidad de países como México, de países como Brasil, de países como Argentina, en la realidad de medios de comunicación. Por ejemplo, una de las cosas que dicen los profesionales del periodismo que han sido entrevistados es que en su formación han encontrado grandes debilidades en las facultades de comunicación, menos en las escuelas profesionales, y por lo tanto es importante que sepamos que esos profesionales tienen experiencias parecidas a las que reflejan nuestros estudiantes, nuestros alumnos en la actualidad. Son críticos siempre con la formación recibida y siempre, de alguna manera, están recordando a maestros que fuera del sistema educativo les enseñaron la profesión. En este sentido es también por donde deberíamos asumir que es importante replantear totalmente la formación de profesionales de la comunicación. El ejemplo paradigmático de la buena información, del buen periodismo, podríamos encontrarlos en países como el Reino Unido o incluso entre los buenos profesionales de Estados Unidos, que de alguna manera están trabajando en periódicos como el New Yorker o en el caso concreto del Reino Unido en la BBC británica, ¿no? ¿A qué debe aspirar un periodista que de alguna manera intente llevar al frontispicio del ejercicio profesional esos valores que han aprendido con el ejercicio profesional y en su formación? La búsqueda de la verdad, el contraste de opiniones, el poder dar explicaciones a sus audiencias y de alguna manera estar siempre responsabilizándose de su discurso informativo, y realmente el nuevo papel del periodista, del informador, debe relacionarse con esa labor de ser un testigo que responda a las preguntas que hacen las audiencias, que hacen los públicos, que hacen los espectadores o los lectores de los periódicos. En ese sentido vamos a ver dos ejemplos, quiero poneros, en donde vemos que esto no se está cumpliendo en los medios de comunicación tradicionales. El primer ejemplo corresponde con una tertulia audiovisual. Sabéis que el género de tertulia, el género de diálogo entre diferentes profesionales del periodismo, es uno de los géneros que se está imponiendo concretamente en España. ¿Por qué? Porque es un género barato, es un género en el que llevas a 3 periodistas, a otros 3 famosos, personas que pueden tener algo que decir, pero generalmente están presentes en todas las tertulias, y a partir de ahí se crea un diálogo, entre comillas, porque muchas veces más que diálogo es un intercambio de ruidos entre unos profesionales y otros, y eso está creando un estilo comunicativo que es un estilo de ruido y de desinformación. Y por lo tanto, quiero poneros un primer ejemplo, es la alcaldesa actual de Barcelona enfrentada a un periodista que es Alfonso Rojo, un periodista que trabaja en diferentes medios, que tiene su propio blog y que pasa de una tertulia a otra como otro de los tertulianos de aquí. Hay profesionales especializados en ir de una tertulia a otra. No leas. Era la primera. ¿No se abre? Audio, por favor.
Bueno, os lo voy narrando, como no hay sonido, os comento. El periodista Alfonso Rojo está comentando que todos los españoles tienen casi acceso a la vivienda. Un porcentaje muy alto de españoles, el 83%, tiene acceso a la vivienda. Ella, antes de ser alcaldesa, Ada Colau, ha defendido a todos los ciudadanos que habían sido engañados por los bancos. En el que los ciudadanos son más propietarios de vivienda que en ningún otro lugar. Lo que yo no reconozco es ese país que usted... Ser uno es ajeno ni a la realidad ni a la evidencia. ¿A qué realidad? ¿A la de quién? ¿Cuál es el país de Europa, del mundo, en el que hay más propietarios de vivienda? ¿Cómo se llama? Sí, aquí. ¿Cómo se llama? ¿España? España. Sí. O sea, España es el país, porque no el país de Europa. Y engañado a la gente. España... No de propietarios, de endeudados. Pues puedo terminar. Vamos a dejarle a Alfonso ahora. No, podría terminar una frase. ¿Cuál es el país del mundo, no de Europa, del mundo en el que la gente tiene más propietario de viviendas? España, 83%. 83%. La media europea está por debajo del 60%. Y están mucho mejor que aquí. Bueno, pero se da la casualidad de que España es el país en el que los ciudadanos son más propietarios de vivienda que en ningún otro lugar. Lo que yo no reconozco es ese país que usted ha descrito. No lo reconozco. Vamos con Eduardo. No lo reconozco. Pregúntese por qué. No lo reconozco. ¿Dónde vive usted? ¿Dónde vive usted y con quién se relaciona? Mire, si vamos a lo personal, digo, Hombre, está usted... No, a lo personal no, por favor. No, digo, si vamos a lo personal, está usted muy gordita para el hambre que se pasa. Pero bueno, no es necesario todo esto. Eduardo, ¿dónde vive usted? La alcaldesa le pregunta, ¿dónde vive usted? Y el periodista se siente tocado, se siente ofendido y le pregunta, si vamos a lo personal, le expresa, si vamos a lo personal, está usted muy gordita. Fijaros lo que significa como agresión dentro de una tertulia el argumento de ese periodista que está diciendo que en realidad en España vivimos muy bien, es ofender a una persona desde el punto de vista de comunicación de género y desde el punto de vista de la más mínima educación. Eso es una falta absoluta, ¿no?, de ética y una falta absoluta de coherencia, ¿no? Y en ese sentido, no voy a poner completo el ejemplo, al final el periodista que coordina el programa avisado por los cascos y acaba expulsando al periodista Alfonso Rojo. El moderador del programa acaba diciéndole que tiene que irse del programa. Pero no es una reacción en vivo e inmediata del periodista, sino que, dado el escándalo que a través de las redes se está produciendo, pasan unos minutos de programa y se ve obligado a expulsarle. Pero este es el nivel que estamos viviendo muchas veces en el periodismo español y en el periodismo de tertulias. Es un periodismo que está siendo influido por la audiencia, por la necesidad de conseguir la máxima audiencia posible, y en ese sentido estamos todos emponzoñándonos, ensuciándonos con el lixo, con la basura de este tipo de programación. Vamos a ir al último, al Save Catalunya. Bueno, sabéis que la situación, páralo en cuanto lo tengas, sabéis que la situación en estos momentos en España es una situación crítica por el independentismo catalán, ¿no? Un independentismo que se ha beneficiado de una política en España de intentar congraciarse con Cataluña, con los gobernantes de Cataluña, para poder tener el poder los partidos que han gobernado en España durante todos estos años. En estos momentos ya ha habido una apuesta del independentismo por... This is Barcelona. Sí, dale ahí. Catalonia. Sí, para un momento, sí. Por conseguir esa independencia. El gobierno español no lo ha hecho bien, porque sabéis que el 1 de octubre se planteó una elección ilegal por parte del independentismo. A esa convocatoria asistieron, según los datos del independentismo, 2 millones aproximadamente de catalanes. No llega a ser la mitad del censo. Además, no hubo ninguna garantía de que esa votación pudiera ser legal. Pero ¿qué sucedió? Que en lugar de enviar a Barcelona a la policía judicial para que se abriera acta de las votaciones y para que no hubiera ningún conflicto, simplemente se podría haber hecho sin ningún tipo de exposición a la violencia, a la que también se expusieron los policías y la Guardia Civil, y si se hubiera enviado a esa policía judicial,
se habrían levantado actas, no habría habido ningún tipo de enfrentamiento y luego se habría actuado desde el punto de vista judicial contra los independentistas. Pero no se hizo así y los independentistas consiguieron sacar imágenes en las que hay cosas tan patéticas como que se ponga en primera línea a niños o ancianos para que con el ataque de la policía salgan imágenes que son extendidas y difundidas por todo el mundo y que dan idea de la violencia de la policía y de la Guardia Civil Española. Si habéis visto actuaciones de las policías en Europa, sabréis que la policía en el Reino Unido, en Alemania, en Francia son policías violentas. Sabréis que en Francia jamás se ha planteado el tema del independentismo porque hay una visión de la nación muy fuerte. Entonces esta es otra forma también de manipulación que deberíamos criticar también en las redes sociales. Vamos a ver esas imágenes que intentan pulsar las emociones y que son también plagiadas de un vídeo que se hizo concretamente en Ucrania en su momento. Hay imágenes que no pertenecen a los actos del 1 de octubre y lo que quiero deciros con esto es: somos progresistas, somos conservadores, la educomunicación debería llevarnos a trascender a la idea de progreso, a la idea de progresismo, a la idea de izquierdas o de extrema izquierdas y a la idea de las extremas derechas. El problema que tenemos en estos momentos en España es que pueda haber un resurgimiento de la extrema derecha, porque sabéis que en Cataluña hay una fusión extraña contra natura entre la gente que está en el capitalismo más extremo, que ha participado en la corrupción, que serían los antiguos políticos de CiU, de Convergencia y Unió, y la extrema izquierda, que sería la CUP. Y en este sentido estamos asistiendo a una fusión contra natura y sabemos que los independentismos, los nacionalismos en la historia de Europa han causado los peores desastres que han existido en el campo de la convivencia ciudadana. Lo vemos y sacamos una opinión de este material. It's Barcelona, Catalonia, Europe. These people behind me are Catalans. We, the Catalans, are taking back the streets to protest peacefully, over and over again. And why are we doing this? Basically because we're European citizens and we believe in European values: freedom, democracy, and human rights. We, as Catalans, have always stood for social rights, public health, equality for women, and education. We are an open society made up of people from all around the world. We are pacifists, and we have shown this to the world in mass demonstrations. Sadly, all of these values are under attack right now, here in Catalonia, my home. Just a few days ago, October the 1st, the Spanish government deployed thousands of police to stop the independence referendum. They assaulted polling stations. They beat senior citizens and young people, and they seized ballot boxes. What crime had these people committed? Going out to vote. Only asking for their voices to be heard, just like the Scottish did not that long ago. The Catalan government requested many times to the Spanish parliament to agree to a referendum, but Mariano Rajoy rejected any kind of dialogue. As support for independence rocketed, the Catalan parliament made a call for a referendum. The Spanish government declared the vote illegal. Thousands of police were sent to seize ballot papers, raid pro-independence media offices, shut down hundreds of websites, and arrested 14 Catalan government officials without any court orders. As Catalans attempted to vote peacefully, Spanish police used a degree of force never seen before in a European member state. Despite threats and violence, we managed to vote at the end. 2.3 million people, 90% of us in favor of independence. Spanish officials, including the king, have not condemned police violence. Quite the opposite. They have arrested the two leading civil society figures of the pro-independence movement. They are being accused of sedition and face up to 15 years in prison. Further crackdowns are threatened if we continue to pursue our freedom.
We are European citizens just like you, and we need your help to defend democracy and freedom. Please, don't look away. What's happening here in Catalonia, it's not a Spanish internal affair. It concerns to each and every European citizen. Share this video with your friends, family, and representatives. Now, before it's too late. Help Catalonia. Save Europe. Bueno, sabéis que este vídeo pues causa una reacción emocional en la que decimos todos, realmente hay que salvar Cataluña, ¿no? Y realmente lo que puedo deciros es que no somos, las personas que somos críticas a un vídeo como este, no somos precisamente de un conservadurismo extremo, más bien hemos solido votar a la izquierda en nuestro país, pero lo que es lamentable es que se esté utilizando la emoción para ir contra una legalidad, que es una legalidad que hemos asumido los españoles desde 1978, y esa legalidad nos lleva a tener que pelear con las fuerzas de extrema derecha que están insertas en algún partido. Afortunadamente en España no ha habido desde la democracia, desde 1978, un resurgir de la izquierda, pero sí tenemos en estos momentos, un resurgir de la extrema derecha, pero sí tenemos en estos momentos un serio problema, y es que eso se pudiera producir con la lucha de las banderas. Y si criticamos que las banderas tienen que servir como un elemento pues, que aglutine, pero que no sirva para la separación, y como un elemento simbólico que es importante en el imaginario de las personas, fijaros cómo, de alguna manera, tendríamos que también ser críticos ante estas representaciones que intentan buscar sesgar y que intentan evitar también el pensamiento crítico, porque sabéis que uno de los mayores focos de corrupción en estos momentos está en Cataluña también, ¿no? Y en ese sentido eso es muy serio, y en ese sentido podemos deciros que amamos Cataluña y que amamos a muchas personas. Por ejemplo, el propio Joan Ferrés, sabéis que es un colega y un compañero que trabaja de forma integral con nosotros en diferentes investigaciones. Como tengo muy poquito tiempo, quiero ir a la síntesis. Preguntando a los profesionales de la comunicación de diferentes áreas, hemos intentado sintetizar lo que ellos nos cuentan como debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades de la educación en competencia mediática. Voy a ir sistemáticamente repasando cada una de ellas. Dentro de las debilidades nos comentan que el sistema está tan tocado, hay tal crisis en el sistema de comunicación que podríamos hundirnos, y por lo tanto, en ese sentido, el problema es que plantear al mundo de la educación el análisis crítico de la comunicación tiene sus dificultades. Hay un excesivo consumo de los niños y ellos mismos detectan, lo que os estoy hablando es de constantes en los discursos de los profesionales. Lo que detectan es que prácticamente el niño está sumergido, niños y jóvenes, en la cultura tecnológica, y que prácticamente la educación ha perdido la capacidad para enseñarles a vivir. Hay una tercera constante en las debilidades, que es la duda es sobre si los niños están formados o necesitan una asignatura específica. Antes lo he comentado, una minoría de los profesionales de la comunicación hablan de que no es para nada necesario esta alfabetización mediática. Sin embargo, hay otra crítica que nos dice que si se incorporara en la escuela no habría profesionales, ellos detectan, no habría profesionales de la educación formados para poder explicar los contenidos vinculados con la educación mediática. Y por otra parte, no hay profesorado adecuado y tampoco hay una inclusión en el currículum académico, es decir, sería algo que está fuera del currículum o paraescolar. En cuarto lugar, seguimos hablando de debilidades, los medios públicos están haciendo poco en este sentido y critican que no haya una alianza de los medios públicos para defender esa educación en comunicación en los colegios, con la que están absolutamente de acuerdo el 90% de los profesionales. Por otra parte, falta sensibilidad en la sociedad y políticas específicas.
los profesionales reclaman el que pudiera haber un apoyo de la sociedad, por ejemplo, para que los ciudadanos compraran más periódicos, porque se critica el que hay crisis en el jornalismo, en el periodismo, pero ¿qué hacen los miembros de la ciudadanía para que haya una mayor conciencia de que los periódicos ayudan a educar a los ciudadanos y a plantear un sistema más democrático? Hay un sesgo partidista que detectan como debilidad también en los medios de comunicación o una presencia de los intereses empresariales. Y otra de las ideas que quiero destacar es que algunos profesionales no ven necesaria, ya os digo, repito, una minoría, el que engordemos el currículum escolar con este tipo de contenidos. ¿Cuáles serían las amenazas que detectan los profesionales de la comunicación? En primer lugar, la dejadez y el abandono porque la gente piense que esto no es necesario, que estos contenidos, por ejemplo, lo que antes comentaba, denunciar la mala calidad de los medios, denunciar el que los medios no se dediquen a apoyar a la educación, etc. En segundo lugar, la visión mercantilista, también vista como una amenaza, de la información. Por ejemplo, algunos periodistas comentan que cuando llaman a una empresa para hacer un reportaje, lo primero que les pregunta la persona responsable es ¿cuánto nos va a costar ese reportaje? Eso quiere decir que antes de que llamara este periodista para hacer un reportaje informativo, ha habido alguien que ha ofrecido un publireportaje y eso está deteriorando la calidad de la relación entre la información y las empresas y las instituciones. Otra amenaza sería la creación de duopolios, oligopolios, que hacen que la información siempre tienda a estar sesgada. Conocemos los oligopolios de América Latina, Cisneros en Venezuela, la Red O Globo en Brasil, pero también conocemos Televisa en México, y en el caso concreto de España hay empresas duopólicas como A3 Media y Mediaset que de alguna manera aglutinan el 93% de toda la publicidad que se contrata en España, en la televisión española. Imaginaros lo que eso significa, ¿no? Estamos hablando de que lo que programe una determinada televisión va a influir también en su cuenta de resultados y por lo tanto siempre se ha tenido el prejuicio de que solo lo que se consume es lo que vende, ¿no? Por otra parte, hay una obsesión como amenaza también en la tecnología y una limitación, por lo tanto, que conlleva la falta de pensamiento crítico. No estamos viendo que, igual que tenemos una dieta de consumo alimentario, deberíamos tener una dieta mediática y lo que detectan los profesionales de la comunicación es que hay una saturación en el consumo de medios en la sociedad que evita pensar. Y finalmente, dentro de las amenazas, el impacto de que los ciudadanos estén consumiendo tecnologías 3G, 4G y que puede afectar a la salud desde el punto de vista, por ejemplo, de la audición o de lo que se está detectando, por ejemplo, como son tumores cerebrales por estar expuestos permanentemente a las ondas. O, por ejemplo, otro de los problemas que se detecta también son temas que tienen que ver con el medio ambiente. No valoramos nunca el consumo de energía que supone tener los ordenadores encendidos o no valoramos nunca lo que significa la obsolescencia programada, de cada 3 años tener que cambiar de móvil o de equipo. Eso realmente tiene un impacto en la sociedad, tiene un impacto desde el punto de vista de los consumos. Iríamos ahora a lo que los profesionales, ya para intentar adecuarme al tiempo que he tenido, he preferido no ir ya a la programación y sintetizar. En primer lugar, las fortalezas. ¿Qué fortalezas ven los profesionales y qué fortalezas estamos viendo también todos? El momento actual como gran oportunidad. El que exista un congreso como este, el que tengamos una trayectoria desde los años 70, una trayectoria que nos ha ayudado a ir madurando y a tener tantas experiencias positivas, nos ayuda a ser optimistas. Y también lo ven los propios profesionales. Internet permite que tengamos acceso a la información y también ese acceso a la información esté permitiendo
que los sistemas educativos en vanguardia dentro del mundo, sabéis que Finlandia es el país con mejores resultados en educación, y hace unas semanas Finlandia ha decidido que va a quitar las asignaturas, la compartimentación por asignaturas en los diferentes niveles educativos. ¿Qué significa eso? Que Finlandia tiene los mejores profesores del mundo, que obtienen las mejores notas de todas las titulaciones del mundo, pero que además rompe con la tradición porque habla de una enseñanza por proyectos, una enseñanza en la que dejemos de compartimentar por asignaturas y por áreas de conocimiento lo que es el sistema educativo. Dan un salto aparentemente al vacío y se arriesgan porque creen en una educación transformadora. Esto rompe con lo que es la importancia de las humanidades o de las ciencias puras o de la tecnología. No, todo lo contrario. Como antes comentabas, lo que refuerza es esa vinculación entre el humanismo clásico, entre Aristóteles y Platón, y entre quienes están experimentando con nuevas tecnologías para servir a las humanidades desde un punto de vista del concepto de humanidades digitales. Por otra parte, hay también una formación dentro de la propia formación integral del individuo que nos lleva a recuperar medios tradicionales como el cine. Estamos dejando marginado al cine, que se ve en salas en donde compartimos con espectadores la oscuridad de la sala, y ahora cada vez más las palomitas de maíz que suenan mientras algunos queremos concentrarnos en la película, pero la forma de hacer negocio de las salas es intentar vender otros productos. Pero deberíamos recuperar los medios de comunicación tradicionales porque nos ayudan a ejercer ese pensamiento crítico. Y, por ejemplo, en España, en estos momentos, la Academia del Cine está planteándose el poder recuperar las 30 mejores películas de la historia para crear guías didácticas y utilizarlo como material escolar. Algo que ya hizo Francia desde hace muchos años y que el Ministerio de Educación y Cultura francés está planteando en las escuelas desde hace mucho tiempo. Pero los productores, distribuidores, exhibidores y los realizadores y directores cinematográficos ahora van a plantear esa alianza con el sistema educativo para que podamos volver a las salas de cine y podamos plantear un aprovechamiento social, educativo y cultural del cine. Más cosas que critican, que valoran positivamente como fortalezas los profesionales. Mientras existan seres humanos, va a haber personas que quieran contar historias y va a haber personas que quieran escucharlas. Una historia buena ya hace imprescindible el que exista un medio que permita narrar historias desde el punto de vista del audiovisual, igual que existe la literatura o igual que existe la poesía. En sexto lugar, con las herramientas actuales, si es la capacidad de desbancar a cualquier profesional es posible. Tenemos herramientas suficientes como para que cualquier ciudadano pueda hacer una competencia leal al mundo profesional, porque se han abaratado los equipos y una persona autodidacta puede tener la capacidad para poder hacerse con su propia clientela, con sus propios espectadores, y esto se está demostrando en las redes. Esto no quita para que sigamos reivindicando el buen periodismo, el buen cine y el ejercicio profesional riguroso de cada una de esas profesiones. ¿Por qué? Porque es imprescindible pensar que una buena información de alguna manera refuerza la democracia, que un buen cine refuerza el pensamiento crítico, y eso no quita para aprovechar las herramientas para que cualquier ciudadano, para cualquier grupo de ciudadanos pueda expresarse libremente y pueda no hacer exactamente un periodismo ciudadano, creo que es un concepto errado, pero que sí haya una participación social. Y finalmente las oportunidades. ¿Qué oportunidades tenemos en estos momentos, aquí y ahora en nuestro mundo? En primer lugar, nunca ha habido tantas oportunidades para conseguir tener esos seguidores de los que hablábamos antes, para manejar en la práctica nuevos conceptos que, como sabéis, el mundo anglosajón ha extendido, como es el de followers o el de influencer, ¿no?
Realmente estamos manejando esos conceptos desde un punto de vista de explotación comercial, pero deberíamos plantearlos desde un punto de vista de humanismo dialéctico. ¿Por qué nos tienen que seguir? ¿Por qué tenemos que hacer que nuestro mensaje como educomunicadores llegue colectivamente y extendamos generosamente lo que estamos investigando? Por otro lado, el unirse para competir con los grandes grupos lo están viendo como factible los profesionales de la información y sienten que una población educada va a poder transformar la falta de calidad de los medios. Por otra parte, formas nuevas de rentabilidad y de lo que se llama en el mundo de los medios de comunicación la monetarización del esfuerzo que estamos haciendo en comunicación. Hasta ahora parece que todo se ha planteado como gratis y barra libre en las redes, pero tenemos que ser inteligentes para que si hay un cobro simbólico, ese cobro simbólico en un mercado capitalista como en el que seguimos estando, sirva para poder nutrir experiencias rompedoras, experiencias que sirvan para un trabajo generoso, para una socialización de la cultura. Por otra parte, volver a reforzar el valor añadido de los grandes medios y por otra parte también saber que medios como antes comentaba el New Yorker o el New York Times están reivindicando la labor de la buena información y siguen teniendo empresarios, familias de empresarios que apuestan por la buena información. Sabéis que esa transformación de los medios ha producido el que los detentadores de las empresas mediáticas sean vendedores de electrodomésticos o vendedores de otro tipo de tecnología que para nada están interesados ni en el buen periodismo ni en el ejercicio profesional. A pesar de los oligopolios, la comunicación está en manos de todo el mundo. Eso tenemos que tenerlo claro. Con las hipotecas que debemos pagar, estamos controlados en nuestros datos con el Big Data, pero tenemos que ser conscientes de eso. Cada vez que hacemos un recorrido por la red, como hemos visto en este congreso, esos datos se explotan y se aprovecha económicamente nuestra participación pasiva. La gente que trabaja en redes ya tiene un nombre y por lo tanto eso es otra nueva oportunidad. Podemos plantear esa alianza estratégica entre todos los que defendemos una educación y una comunicación distinta. Hay una gran oportunidad para crear nuevos nichos para las humanidades. Lo hemos estado viendo en estos días. Por ejemplo, el hacer que el teatro pueda convertir un reportaje en una representación teatral, el que los niños que hacen de alguna manera teatro en la escuela puedan estar adoptando formatos que son propios de los medios de comunicación o del cine para reforzar su propia expresión creativa, es algo factible. Por otra parte, diríamos que la segmentación y la especialización es otra gran oportunidad. Antes hablábamos de medios de comunicación de masas, ahora estamos hablando de medios segmentados que podemos llegar a públicos muy específicos y eso es una posibilidad de trabajar también nuestra especialización. Y finalmente, el hecho de que estemos también trabajando en este tipo de investigaciones para los profesionales es una gran oportunidad y es también una gran posibilidad para que ellos mismos reflexionen y piensen sobre su responsabilidad social. Esto es absolutamente importante porque podremos criticar si estamos haciendo una investigación de calidad o no, pero lo que no podemos dejar de valorar es que los propios profesionales están atendiendo a nuestros discursos, están sensibilizándose por nuestros discursos, están pensando que una televisión, una radio, unas redes de calidad ayudan a mejorar la calidad de su propia profesión. Quiero acabar haciendo un homenaje a nuestro maestro Ismar de Oliveira, porque hace ya bastantes años, seguimos siendo jóvenes, pero ha pasado mucho tiempo desde que nos vimos por primera vez en La Coruña. Él citó el otro día ese maravilloso seminario, congreso en el que hicimos homenaje a Mario Kaplún, y la última vez que vimos a Mario Kaplún fue en el congreso que organizó en 1998 en Sao Paulo Ismar de Oliveira. Pensad que somos muchos los que estamos trabajando en este ámbito, pero es imprescindible que haya maestros con mayúsculas que ayuden a transformar la realidad. Creo que lo más bonito de un congreso como este es que hayamos socializado la generosidad, que a los que somos considerados viejos pioneros se nos considere como personas que simplemente hemos ido aportando granitos de arena
para que este campo vaya evolucionando, vaya progresando. Yo no solo recuerdo esa experiencia maravillosa y el posterior Congreso de Sao Paulo, recuerdo que tuvimos oportunidad en España de trabajar en una televisión autonómica, hacer servicio público con comunidades como las asociaciones de enfermos y portadores del SIDA, inmigrantes que participaron en la programación, y que hicimos un primer multimedia que fue histórico sobre lectura de imagen, que llegó a 25.000 profesores de todos los niveles educativos, y que hemos seguido trabajando y que sin vernos durante muchos años, sin embargo sabíamos que había otras personas en muchísimos países de Latinoamérica, en muchos países de Europa, en los que también dimos cancha para conocer a especialistas como Len Masterman o David Buckingham, y que esos granitos de arena realizados con tesis doctorales, con programas de televisión, con explotación didáctica de una programación multimedia, han servido para que podamos seguir homenajeando a los clásicos, a Célestin Freinet, que en los años 20 del siglo XX rompió los muros del aula para transformar esa realidad y para hacer que sus alumnos enviaran cartas que llegaran a todos los confines de Francia. Estamos homenajeando a Antoine Vallée, que habló en 1952 del langage total, a Jean Cloutier, que habló de la necesidad de referirnos al EMEREC, émetteur-récepteur, emisor y receptor, ya en los años 70. Y indirectamente a otro canadiense, como bien se ha reseñado, como Marshall McLuhan, que los teóricos de la comunicación han despreciado y sin embargo fue alguien intuitivo que lanzó un mensaje que debemos seguir teniendo en cuenta. Cuando hablamos de educación o comunicación, es como si fuéramos en un coche en el que miramos al retrovisor y no nos planteamos qué hay delante. Nos da seguridad al mirar por el retrovisor porque estamos viendo lo que ya ha pasado y no hay que hacer revolución ninguna ni transformación ninguna. En este planteamiento de educomunicación rompamos con los perfiles ideológicos tradicionales. Digamos que el progreso es necesario desde un punto de vista humanista, dialéctico, y que hay que transformar la realidad con la ayuda de todos, que todos vamos a ser alumnos y profesores a la vez, que todos somos emisores y productores, y que hasta el último hálito de vida tenemos que pensar que unos ojos que brillan en medio de una clase son suficiente mérito, suficiente labor, suficiente reconocimiento para pensar que la educación y la comunicación sigue mereciendo la pena. Venceremos porque somos humildes, porque somos generosos y porque es posible que la educomunicación transforme la realidad. Y no hay cansancio, nunca hay esfuerzo inútil, siempre hay progreso y siempre hay transformación si tenemos la voluntad de transformar la realidad. Muchas gracias. Então, muito obrigada, professor Agostinho. Eu acho que para a gente aqui na Facom, nesse momento então da reestruturação do curso de jornalismo, do RTVI, eu trouxe muitas contribuições para o que a gente tem agora, nesse momento de desafio, de repensar esses profissionais e tudo. Muito obrigada. Como temos agora só 5 minutos, então eu acho que seriam no máximo 2 perguntas que se façam agora, tá? E aí o professor Agostinho responde as 2 juntas. Alguém? Uma. Quem que é a outra? Não será. Temos só 5 minutos. ¿Puedo? Muchas gracias por su ponencia. A mí me gustaría de saber... ¿No oí? No oigo, no. A ver. Muchas gracias por su conferencia, por su ponencia. A mí me gustaría saber si tú oíste los sindicatos. ¿Los sindicatos? Sindicatos, labor unions. ¿Los sindicatos? ¿Los sindicatos en los medios? Sí. El tema, por ejemplo, los sindicatos en la televisión pública española han tenido un papel importante. En el año 2003
hubo una manipulación de la televisión estatal, siempre suele ser criticada Televisión Española en España, porque no cumple con su labor de servicio público y está al servicio del partido en el poder, a diferencia de la BBC británica, que siempre se distingue por su independencia y por no conformarse con dejar de ser críticos con el poder, ¿no? En el año 2003, el sindicato Comisiones Obreras hizo un informe que criticó la manipulación de Televisión Española y 3 expertos, 3 profesores, contribuimos a la construcción de ese informe y por primera vez en la historia de la televisión pública en España se condenó a Televisión Española por manipulación informativa. El problema es que los sindicatos también, por otra parte, para no valorar solo lo positivo, también han contribuido a que hubiera ERE, que es una jubilación anticipada de todos los trabajadores de la televisión española que quisieron jubilarse y eran mayores de 51 años. O sea, en un momento determinado la televisión pública perdió a un porcentaje altísimo de profesionales que tenían más experiencia y por lo tanto esa fue una descapitalización de los profesionales. O sea, que muchas veces, a pesar de que los sindicatos son necesarios, siempre hay de cal, como decimos en España, una de cal y una de arena. No siempre hay una reivindicación del servicio público y no siempre hay una participación que ayude a mejorar la televisión, ¿no? Por ejemplo, en este caso. Sí. Bom dia, tudo bem, professor? Voy a hablar en portuñol, pero no estoy muy bien. ¿Cuál es el papel da população com relação a essa tomada do poder dos meios de comunicação? Quais os caminhos que podemos seguir para que esses espaços sejam ocupados pela população a fim de produzir um conteúdo educativo e não só essa programação publicitária, mercadológica, enfim? Bueno, yo os hablo de mi experiencia. Estuve 3 años en una televisión regional como director de programas de servicio público. Esa programación durante 3 años consiguió que asociaciones como enfermos y portadores del SIDA, de AIDS, como asociaciones de inmigrantes, como asociaciones de enfermos de alcoholismo y de drogadicción, pudieran integrarse en la programación de la televisión y colaboraran con los profesionales. Os cuento una experiencia que algunos ya en la sala conocéis, que es la del Día Internacional en Prevención del SIDA, ¿no? Conseguimos que toda la programación de televisión de ese día cambiara y que lo que eran los espacios publicitarios se transformaran transmitiendo el decálogo de derechos de enfermos y portadores del SIDA. Se hizo un programa especial en prime time que era también guionizado por enfermos y portadores y tenía el protagonismo de esos enfermos y portadores del SIDA. Formatos que eran agresivos y que eran de reality show cambiaron también el formato para conseguir una política de servicio público y al final del día lo que antes eran mensajes de crítica a la televisión en los contestadores automáticos de la época se transformaron en felicitaciones de la sociedad y en lugar de perder audiencia, en total, en un día completo concentrado en el servicio público conseguimos solo bajar medio punto de audiencia, de share. Eso significa que la rentabilidad que produce el servicio público, que la rentabilidad que puede producir una educación en comunicación y la implicación de la sociedad nos permite ser optimistas en un momento de crisis de los medios como este. Mi resumen final es: o los medios piensan con sensibilidad educomunicativa o no va a haber futuro en una televisión que piense en términos de ciudadanía. Y por lo tanto, aunque llevemos 35 años hablando de estas cosas o más, el tema es que en estos momentos hay una gran oportunidad para convencer incluso a los empresarios
para convencer a jóvenes que salen de las facultades de Ciencias de la Comunicación y de las escuelas de cine y televisión de que esta es una salida posible y necesaria. Y por lo tanto, mensaje de optimismo, ¿no?